Ay, el gatito. No dejan hacer nada. No. ¿Quién puso mi nombre? Desgraciados. Si esa persona se saca todo mal, voy a descubrir. Hay 2 personas en el sala de espera. ¿Le pongo yo a admitir? Creo que ya las metí. Ah, ok. Sí. Como que falta varias razas en el Kahoot, ¿no? Hay 11. Métanse todos, es divertido. Y creo que va a ayudar. No, ya nomás hay 10. O si pongo en el chat el pin, ahí se pueden meter luego y ya ponemos la PPT. ¿Sí? Sí, igual si no, creo que va a seguir saliendo como arribita el pin. Ah, ok, perfecto. Ok. Camilo, ¿tú me dices, quieres que ya le empecemos o que se meta más gente al Kahoot? Pues si quieres ya lo empezamos y ya cualquier cosa lo voy a tomar foto para si no ponerlo en el chat y por si no sale ahí, pero yo creo que ya. En 13, 14. Voy a poner start entonces. Bueno, en lo que le pongo start lo voy a poner modo aquí. Ahí está. No, la música está bien. Bueno, ahorita volvemos a poner la música, pero es que no me va a dejar presentar a mí la música. Ya estoy compartiendo la pantalla que se presenta, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente, gracias por la invitación. Para los que no me conocen, yo soy Rogelio Maya, soy internista y soy nefrólogo. Y vamos a ver, bueno, el tema que sale en la invitación es alteraciones electrolíticas y el equilibrio ácido-base. La realidad es que no podemos ver eso en un solo tema y vamos a hablar sobre el sodio. Te dejo, estás ocupado. Sí, no te preocupes, estaba viendo una. Que es de mis electrolitos favoritos. De hecho, todo lo de electrolitos y ácido base siempre me ha gustado mucho. Yo por eso hice nefrología y está muy bonito si les gusta. Está muy interesante todos esos temas. ¿Sí? Nuevamente, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es el caso clínico de hiponatremia. ¿Qué es la osmolaridad y cuánto es el agua corporal? ¿Cómo abordamos la hiponatremia y comprobamos que esta hiponatremia es real? Y el manejo de la hiponatremia. Y en la parte 2, si me llegan a volver a invitar, pues ya hablaremos ahí de gasometrías y equilibrio ácido-base para ver si les emociona o hay alguna cosa ahí que les guste. No sé de qué año a qué año son ustedes, perdón. Veo algunos semis 1, entonces creo que hay de todo. Perfecto, o sea, desde los semis 1 entonces, porque sí está muy, muy básica. Para los que son semis 5 a lo mejor van a decir, Doc, eso ya lo sé, pero no, la verdad he pasado visita y les he preguntado y he visto que no se lo saben todo. Entonces, pues sirve que lo reforzamos todos, ¿sí? Ok, empezando por hiponatremia. Cuando definimos nosotros trastornos del sodio, en realidad no son trastornos del sodio, por así decirlo, sino son trastornos del volumen del paciente. O sea, lo que está alterado realmente es la cantidad de líquido que está dentro del paciente y eso hace el cambio en el sodio. De hecho, cuando leemos en los libros, dice así, desórdenes del líquido o del agua o water disturbances, ¿ok? Vamos a poner un caso clínico. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer el caso clínico? Sirve que no escuchamos mi voz monótona todo el rato. ¿No dice nada? Gracias, Paciente femenino de 65 años que acude por fiebre, tos y disnea. Antecedente de hipertensión en manejo con hidroclorothiazida y telmisartán. Exploración física, frecuencia cardíaca 110, saturación de oxígeno 87%,
temperatura 38,5, tensión arterial 90,55, mucosa oral seca, estertores crepitantes en base pulmonar izquierda, sin datos de edema. Laboratorios, sodio en 128, glucosa 78, creatinina 3.4. Muy bien, muchas gracias, Emilio. ¿Alguien que no entienda alguno de los datos que estemos diciendo ahí? Que no entienda qué es FC, saturación o los valores normales, sobre todo los de primer año. Adelante, podemos hacer todas las preguntas. ¿Nadie? Bueno, entonces este es un caso pues, relativamente común. Es una mujer de 65 años de edad que tiene un cuadro que parece una neumonía. Trae clínicamente estertores en la base de un pulmón, trae disminución de la saturación de oxígeno, trae fiebre y tuvo un cuadro de tos y dificultad respiratoria, que es a lo que se refiere disnea. Tiene tratamiento médico con hidroclorotiazida y telmisartán, que son dos antihipertensivos de uso bastante común. ¿Alguien que me quiera decir cómo funcionan cada uno de ellos? Si no, voy a poner los participantes y les voy a ir preguntando por ahí. Si no saben, son bienvenidos a decir, la verdad no sé. Andrea Cantú, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿Sabes cómo funciona uno o el otro, Andrea? ¿De qué año eres tú, Andrea? soy mis 4. Bien, Andrea, está bien, está bien. Telmisartán es de los bloqueadores del receptor. Eso, Andrea, de angiotensina. Sí, Ya título de cardióloga, excelente. Bien. gracias. Ajá. ¿Y la hidroclorotiazida? Es un diurético que funciona en el túbulo distal. Muy bien, entonces tenemos un diurético y un bloqueador del receptor de angiotensina 2 en una mujer que parece que tiene una neumonía. Acuérdense del caso y vamos a regresar al caso eventualmente, ¿sí? Uy, vamos al Kahoot. No, ¿cómo le puedo ponerlo acá? Aquí. Yo le pico aquí en Start. Fueron 13 personas al final. ¿Quieren musiquita o no quieren musiquita? Me dicen aquí que sí quieren musiquita. No sé dónde quedó. Aquí está. Sí, arriba viene cómo se define hiponatremia, es la pregunta. Muy bien, 6 personas la tuvieron correcta. El valor normal de sodio es de 135 a 145. Entiendo muy bien que hay gente que va en primeros años y que no es posible que vaya a saber la respuesta, pero sí, debajo de 135 es hiponatremia y arriba de 145 es hipernatremia. 100 y 125, pues sí son hiponatremias, pero no es el punto de corte. Y nosotros buscamos con la pregunta del punto de corte. ¿Ok? Viene otra. Fanny, vas en la líder haciendo pedazos a Sergio, Fanny, ¿eh? ¿Cuál es el porcentaje de agua normal en un hombre de 40 años? Son súper rápidos respondiendo. Ok, creo que Fanny tenía razón, que debía haberle dado nada más 20 segundos a la respuesta. Muy bien, la mayoría lo tuvo dentro de lo correcto, un 60%. 70% eso sí, algo más o menos así como un mito. 80% es demasiada agua, son estados ya patológicos, y arriba del 90% pues no, evidentemente no. Ahora nada más para dejar en claro eso, tenemos un poco más de agua corporal cuando somos más jóvenes y tenemos un poco más de agua corporal cuando somos hombres, a diferencia de mujeres. Las mujeres tienen un poquito más de grasa corporal y tienen menor cantidad del porcentaje de agua. El máximo porcentaje de agua de mi cuerpo en algún momento de mi vida es este 60% de un hombre joven. Creo que hasta ahí era la primera pregunta, o a ver, déjame la otra. Sergio y Mariana.
Ah, sí. ¿Cuál es el catión extracelular más abundante? ¡Pum! Ok, sodio. La mayoría puso sodio, los felicito. Potasio no, el potasio no es tan abundante a nivel extracelular. De hecho, desórdenes de potasio a nivel extracelular, recuérdense que son mortales. Y el bicarbonato no es un catión, es un anión. Acuérdense que el catión es el que tiene la carga positiva y el anión tiene la carga negativa. Qué bueno que nadie puso el calcio. El calcio, la realidad es que lo más común, perdón, es que sea a nivel óseo, no está tan abundante en células, ¿no? Entonces ya empezamos con las primeras preguntas del Kahoot. Estoy compartiendo la presentación otra vez, ¿verdad? Sí, ya vi que sí. Gracias. El agua corporal, lo que tiene más o menos una persona es un 60% de agua corporal y este se divide en dos componentes principales, el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido intracelular es la parte que más tiene agua del cuerpo. Recientemente Mariana me acaba de recordar que el músculo, recuerden que es lo que tiene más agua de mi cuerpo. Y la parte extracelular se divide a su vez en el volumen intravascular y la parte intersticial. Más o menos qué porcentaje de electrolitos tengo yo en uno o en el otro lado, pues varía bastante. Si se fijan, aquí tenemos la parte intracelular y aquí la parte extracelular. Esto es lo que yo mido en un examen de sangre. Si alguna vez ustedes han visto que a alguien le toman un examen de sangre, estos son los valores normales. Sodio en 140, potasio en 4.5, magnesio 1.2, calcio 2.4, cloro 100, bicarbonato 25. Pero la parte intracelular, el sodio no es tan abundante y el que es más abundante es el potasio. Esto incluye cualquier tipo de célula, incluyendo los glóbulos rojos o las red blood cells, ¿ok? El plasma y el líquido extracelular son muy similares, al igual que el glóbulo rojo y el compartimento intracelular. Todo en esta vida es un equilibrio. Yo tengo la misma cantidad de aniones y de cationes. Esto es bien importante porque para abordar el equilibrio ácido-base yo tengo que entender que todo nace de tener un equilibrio en nuestra vida, así como el yin y el yang y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Qué pasa con los eritrocitos? Los eritrocitos son muy permeables al agua, pero no son tan permeables a los cambios en los electrolitos. Entonces, este es un eritrocito normal, es un eritrocito, acuérdense que tiene una concavidad, que es puede ser incluso un como ovalito, bicóncavo. Si yo pongo a mi eritrocito dentro de un líquido como agua destilada, el agua destilada es puro H2O, no tiene ningún electrolito, ¿qué es lo que va a pasar? El agua va a entrar hacia mi eritrocito y mi eritrocito va a llegar a un momento que se va a poner tan choncho y tan gordo que se va a romper. Esto, si yo lo hago de forma intracelular, puede causar hemólisis y es algo que incluso duele en los pacientes. Hay alguna película de terror que no recuerdo el nombre, pero sí están haciendo sufrir a la gente inyectándole agua destilada a los pacientes porque causa bastante dolor. Ahora, en cambio, si yo pongo mi eritrocito en un nivel sérico donde el sodio sea mucho mayor al 145, por ejemplo, a lo mejor 300 de sodio miligramos por mililitro, lo que va a hacer es que el agua dentro del eritrocito se va a salir y mi eritrocito se va a hacer muy pequeño y se va a deshidratar, ¿sí? Entonces, la osmolaridad, el valor normal es más o menos de 2.85 a 2.95 y yo la calculo con el sodio principalmente y con otro tipo de solutos que pudieran dar un factor osmolar, ¿sí? Cuando yo pongo a mi eritrocito en una cantidad, cuando hay mucha agua fuera de, pues puede ser que gocen esta hiponatremia y acá en cambio la hiponatremia, lo que les dije, sí, que hay una cantidad muy abundante de solución. Se lo voy a cargar. Ok, siguiente pregunta del Kahoot. No sé si hasta ahí todos entendieron. En cualquier momento me pueden interrumpir y me pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? Igual si les da pena, pueden escribirnos en el chat y con gusto hacemos la pregunta, chicos. Gracias, Emilio.
O escríbanlo en privado también sin problema y yo se las digo en voz alta. Muy bien, Mariana va tomando la delantera. Bien, Mariana. Ok. ¿Cómo se calcula esta osmolaridad? Ya más o menos dijimos la respuesta. Muy bien, la mayoría puso 2 por sodio más glucosa entre 18, los felicito. ¿Por qué la calculamos con esto? Porque el sodio es el catión más abundante a nivel periférico. 2 por potasio, pues no, el potasio no es un catión abundante y no ejerce tanto poder osmolar a nivel sérico. 2 RP, no recuerdo bien a qué nos estamos refiriendo Fanny y yo cuando pusimos RP y UVA. Y 2 midichlorians, la realidad es que los midichlorians no existen, salen en la película de Star Wars y se me hizo gracioso ponerlo. Y veo que alguien cree que sí tiene midichlorians. Muy bien, la fuerza es grande contigo, compañero, que tienes midichlorians. Te felicito. No sé si había otra pregunta aquí. Marina sigue ganando. ¿Qué síntomas ocurren en la hiponatremia? Ok, sí no estuvo tan bien. Los principales síntomas son neurológicos. O sea, el riñón es el culpable de que el sodio se altere por alguna razón que vamos a ver a continuación, pero los síntomas que nos dan en realidad son neurológicos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos esa pregunta de Kahoot. Ahora lo que tenemos que hacer es controlar la osmolaridad. Ya vimos qué es la osmolaridad y cómo se calcula y el valor normal ya lo comentamos también. Entonces, mi cuerpo tiene varios mecanismos para mantener mi osmolaridad. El principal es una hormona que se llama vasopresina, o arginina vasopresina, y antes la conocíamos con el nombre de hormona antidiurética. ¿Sí? Esta hormona se secreta en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior. Y esta hormona lo que hace es tratar de controlar pues la osmolaridad precisamente o la dilución de los solutos dentro del solvente, que es el líquido en mi sangre. Si mi osmolaridad baja, o sea, si mi osmolaridad empieza a ser menor a 280, está en 270, lo que va a suceder es que yo voy a dejar de producir esta hormona. Como su nombre lo dice, se llama hormona antidiurética. Entonces, si yo la dejo de producir, mi riñón va a eliminar más agua libre, agua sin solutos, y eso va a hacer que el agua que yo exceso de su cuerpo se vuelva a concentrar y vuelva a llevar mi osmolaridad a un número normal. Si mi osmolaridad está en un número normal, mi arginina vasopresina no va a hacer ningún tipo de cambio. En cambio, si mi osmolaridad está muy alta, o sea, si yo tengo mucho sodio diluido en muy poquita agua, lo que va a hacer esta hormona es secretarse en aumento, y esta hormona al secretarse en aumento va a ocasionar que mi riñón absorba más agua. Esta sí es una pregunta a lo mejor un poquito más para gente de años superiores, pero ahorita llegaremos a ello. Entonces, si no tengo ADH, voy a tirar orina completamente diluida y esto va a hacer que yo acumule más solutos dentro de mi sangre. Y si yo tengo una osmolaridad muy alta, pues voy a tirar una orina muy concentrada y esto va a ayudar a que yo mantenga un líquido dentro de mi cuerpo y pueda bajar los solutos. Esta es una imagen de un riñón normal, es el órgano más hermoso de todo su cuerpo, está ahí en la parte lumbar, recuérdenlo bien. Y acuérdense que tiene una cápsula y se divide en la corteza y la médula. La médula es la sección que tiene los túbulos y la corteza tiene los glomérulos, ¿no? Tenemos dos tipos de nefronas que se dividen por el largo de su asa. Hay nefronas que se llaman corticales, donde la asa llega nada más hasta esta parte de aquí, a la mitad de la médula. Y hay nefronas que se llaman yuxtamedulares, donde el asa de Henle llega hasta el fondo de la médula.
Esto es importante, ¿por qué? Porque estos son los mecanismos que hacen que yo tenga la capacidad de concentrar mi orina. ¿Alguien que se acuerde dónde funciona la vasopresina que me quiera ayudar? Bueno, voy a ir a volver a preguntar a alguien. Ahora me voy a ir por abajo. ¿Víctor Rodríguez? ¿Cómo estás, Víctor? ¿De qué año eres? Bien, Doc, soy yo. ¡Ah! ¿Qué onda, Vic? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Víctor es nutriólogo y está a punto de irse a hacer una maestría o especialidad, ¿verdad, Víctor? Sí, se puede el siguiente año. Esperemos, Víctor. ¿Te acuerdas dónde funciona esta cosa, Víctor? En la asa de Henry, creo. No sé, no me acuerdo muy bien. No, pero todavía no te preocupes. Jem, ¿quién es Jem? Jem ha decidido no contestarnos. Nabia. ¿Me puso a chatear? Me da pena. Ah, no sé, no te preocupes, Jem. O sea, estamos aquí para aprender. Ya cuando llegues al M5 ya nos burlaremos. ¿Sí? Pero ahorita no nos vamos a reír nadie de nada. ¿Navia? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Navia? Es Navija, Ah, perdón, Navija. no te preocupes. La vasopresina, según yo recuerdo en el túbulo distal, no, el colector. Muy bien, aquí está, en el túbulo colector. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esta hormona en sí? Muchas gracias, Navija. Muchas gracias, Víctor y Jem. Lo que hace es secretar ciertos poros a este nivel y hacer que se absorba un poquito más de agua libre, pura agua, que son unos canales que se llaman de aquaporina. Y esto es eso, o sea, se absorbe una cantidad de agua para lograr la osmolaridad de la orina. Tenemos otros mecanismos como la aldosterona, que también funciona en la parte distal del túbulo y, bueno, colector también, y el mecanismo de contracorriente, que lo que hace es que el intersticio de mi túbulo y mi túbulo tiene diferentes osmolaridades, por lo que hay un intercambio de sustancias. ¿Ok? Se me hace que tengo otra pregunta por ahí. Se la vamos a poner. Mariana está on fire. Andrea y Abril, felicidades a Andrea, Abril e Isis. ¿Cómo se evalúa el estado de hidratación de un paciente? Como que mucha gente no quiso contestar. Con la exploración física, muy bien. Si recuerdan, nuestra paciente, alguien que se acuerde del caso, que me quiera ayudar, tenía ciertos datos a la exploración física. ¿Se acuerdan qué era lo que tenía? Tenía mucosas secas y muy bien. Bueno, presión sí, de 90-50 creo. Sí, tenía mucosas secas, tenía hipotensión, estaba taquicárdica. Es la clínica la que me va a decir cómo está el estado de hidratación de un paciente. Excelente, muchas gracias, Emilio. Ahora, para yo darle un nombre completo a mi hiponatremia, necesito ver este tipo de exploración. Hay dos estados patológicos. Estos estados patológicos son cuando yo tengo un exceso de líquido, que es un estado hematoso, que sucede generalmente cuando hay problemas del riñón, problemas del corazón o problemas del hígado. O sea, hay insuficiencia cardíaca, hay insuficiencia renal, hay síndrome nefrótico o hay cirrosis. Y lo otro es un paciente que tiene diarrea, que está quemado, que tiene uso de diuréticos. Este va a ser un paciente que está deshidratado. Clínicamente, lo primero que yo veo son los signos vitales. Si está taquicárdico, si está hipotenso, pues va a estar deshidratado. Un paciente que tiene incluso la presión arterial elevada, puede ser un paciente que ya traiga sobrecarga de volumen. La presión también depende mucho del volumen. Un paciente que traiga falta de aire, que traiga crépitos en los pulmones, pues también me va a dar a que traiga un poquito más de carga de volumen.
Y el otro es el famoso signo de Godete, cuando yo presiono los miembros inferiores y veo que se sume y hay este dato de deshidratación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya los datos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es que todavía tengo unas preguntas de Kahoot por ahí. Muy bien. ¡Wow! Doctor Maya está subiendo súper bien. No puedo creer que haya sacado tantos mal al principio. ¿Cuál es la osmolaridad sérica normal? Ya la dijimos, se la tienen que saber todos. ¡Wow! Está súper compleja. Ok, es de 2.85 a 2.95. En defensa de ustedes, el 80 y el 90 están muy pegados. Pero sí, es de 2.85 a 2.95. Una disculpa, según yo habíamos cambiado el 2.80, pero se me fue. Nadie se movió. Ok, ese se lo vamos a dar por bueno. ¿Y cuál es la osmolaridad de la orina? Muy bien, pusieron muy bien la osmolaridad de orina de 50.200, que es el túbulo que ya habíamos mostrado. Que la parte más interna del túbulo logra una osmolaridad de 1.200 y es lo que logra hacer que mi orina esté mayormente concentrada. Pregunta al aire: si yo tuviera un estado donde mi hormona antidiurética estuviera siendo secretada nulamente o no estuviera funcionando, ¿cómo estaría la osmolaridad de mi orina? Y viceversa, si yo tuviera un estado donde mi hormona antidiurética se estuviera secretando de más, ¿cómo estaría la osmolaridad de mi orina? ¿Qué se les ocurre? Porque esto va a ser bien importante para que nosotros entendamos cómo funciona esto. Si quieren, pónganlo en el chat. ¿Quién vota alta, que levante la mano? Y quien vota baja, que levante la mano. 100 puntos de ACP a quien conteste. Gracias, Emilio, por dar puntos para que se animen a contestar. Y 100 puntos en el examen de interna cuando estén en el M5 también. Es mentira, no puedo hacer eso. Ok, imaginemos eso. ¿Alguien que se le ocurra? ¿Te puedo volver a preguntar? Mañana presentan interna. Andrea Ramírez, ¿tú qué se te ocurre? Si tuvieras tu hormona antidiurética funcionando así a lo más alto, ¿cómo saldría la osmolaridad de tu orina? Según yo, Andrea Ramírez, según yo, estaría más, si tuviera mucha hormona antidiurética, estaría baja. Ok, ¿por qué? Carlos dice urinaria alta y sérica baja. A ver, explíquenme por qué, porque necesitamos razonar eso, que al final es eso. O sea, guiémonos por el nombre de la hormona antidiurética. ¿Ok? Antidiuresis quiere decir que vas a producir menos volumen urinario. Entonces, para poder eliminar la misma cantidad de toxinas, si tú tienes la hormona esta aumentada, tendrías que tener una osmolaridad o la misma cantidad de toxinas un poco más altas en tu sangre. Digo, en tu sangre, en tu orina. ¿Sí más o menos o no? Menos volumen. Sí, porque entonces por cantidad de líquido va a haber como más cantidad de soluto, ¿no? Exactamente. Entonces la osmolaridad en tu orina aumentaría si esta hormona está funcionando de más. ¿Ok? ¿Sí o no? Ajá,
Sí. Si no está funcionando nada, pues vas a tirar una orina completamente diluida. Esta última parte de la hormona antidiurética tiene un efecto muy grande sobre el cuerpo. Acuérdense que el riñón filtra alrededor de 180 litros de plasma al día. Si mi hormona antidiurética no está funcionando, que hay un estado que se llama diabetes insípida, donde no está funcionando, yo puedo estar orinando más o menos como unos 18 litros al día, o sea, como un 10% de lo que se filtra. Imagínense estar orinando 18 litros al día, no saldrían del baño nunca. Entonces, hay que aprender bien cómo funciona porque eso es lo que nos va a dar el abordaje del sodio. Recuerden que el sodio en realidad es un trastorno de volumen, entonces es un trastorno del líquido, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya vimos a la viejita, vimos que traía su neumonía, perdón, no es correcto decir viejita, a la paciente de edad geriátrica, vimos que traía su neumonía, entonces tenemos que comprobar si sí tiene una hiponatremia real o no. Una hiponatremia real es una hiponatremia que tiene la osmolaridad baja, ¿ok? O la tonicidad baja. Hay otras sustancias que pueden alterar mi tonicidad y con esto ya mi hiponatremia no es real. Y ahora tenemos que ver si la causa está mediada por la hormona antidiurética, que para eso vamos a utilizar el subrogado de la osmolaridad. Y finalmente vamos a determinar el volumen del paciente. Así de sencillo es abordar hiponatremias, ¿ok? What? Según yo, ya lo habíamos hecho. Ah, sí, solo de la osmolaridad. ¡Oh, no! Demonios. Sí me faltaba una pregunta. ¿Pueden creerlo? Andrea, tomaste la delantera. Felicidades. El doctor Maya ya va en tercer lugar. No, me fue mal. No. ¿Cómo cancelo esto? Creo que ya no se puede regresar. No, la regué. No, perdón. Pero bueno. Okay. Olvídenlo. Regresemos al caso. Qué chafo. Ahorita regresamos a esta pregunta. ¿Alguien puede tomar el screenshot o algo así? Y ahorita lo proyecto nuevamente. ¡Wow! Que se la sacaron bien. Siento que hay trampa por aquí. Ok, ¿qué síntomas produce mi hiponatremia? Según yo, esa pregunta debe haber estado en algún otro punto. Pero bueno, las hiponatremias producen síntomas neurológicos, como ya habíamos comentado. ¿Qué síntomas puede haber? Depende del grado de hiponatremia y de la agudeza de esta hiponatremia. Puede haber confusión, letargia, estado comatoso, puede haber convulsiones, puede haber herniación, y si se fijan, pues lo que sucede es que se inflama todas mis celulitos. Se pusieron gorditos. ¿Ok? Tenemos que checar que mi hiponatremia sea real. Hay ciertas cosas como hipertrigliceridemia e hiperglucemia que pueden causar una pseudohiponatremia, el contraste y paraproteinemias como esos estados de mieloma. Acuérdense que la fórmula es 2 por sodio más glucosa entre 18 y el sodio se tiene que corregir también con mi glucosa, porque si no, pues es una pseudohiponatremia. ¿Qué ejemplos tenemos? Vamos a calcular la osmolaridad. Si el sodio del paciente es 141 y la glucosa es 89, es 2 por 141 más 89 entre 18 y te da una osmolaridad de 285. O sea que este paciente tiene una osmolaridad normal. En este caso, el paciente de abajo tiene un sodio en 124 y una glucosa en 94. O sea que el paciente tiene, ok, aquí está mal el número, es 248 más 5.2, o sea que tiene 253 de osmolaridad. Esta sí es una hiponatremia hipoosmolar y faltaría el último nombre. Y en el caso de que el paciente tenga glucosa elevada, tengo que corregir mi sodio, como por ejemplo este paciente de acá. Este paciente tiene una glucosa en 554. Si yo calculo la osmolaridad, está normal. O sea que esta es una pseudohiponatremia. Cuando yo corrijo el sodio del paciente por medio de esta fórmula, el sodio sale normal y yo no tengo que hacer ningún tipo de abordaje a este paciente. ¿Ok? Una vez confirmada la hiponatremia, ya vamos a ver el estado la respuesta de la hormona antidiurética. Hay ciertos estados que tienen alterada la hormona antidiurética, como la polidipsia primaria y la virpotomenia, le llamamos en inglés, que es el ejemplo de un paciente que se la pasa consumiendo cerveza y pan y no tiene una dieta adecuada.
En estos pacientes, la hormona antidiurética va a estar disminuida y la osmolaridad urinaria va a estar disminuida. Este paciente cree que siempre tiene sed y normalmente es un paciente que consume a lo mejor hasta 10 litros de agua al día. Acuérdense que todo en exceso es malo, incluso el agua en exceso es malo. Este es un tipo de hiponatremia que le llamamos euvolémica porque el paciente no se ve hinchado, no se ve deshidratado y es un paciente que a veces es un poquito complejo de abordar. No, ya no olvidemos el Kahoot. Ahora vamos a ver los resultados clínicamente del paciente. Si el mecanismo es secretado por la hormona antidiurética, este paciente tiene disminución del volumen intravascular. Acuérdense que un estado hipovolémico va a aumentar mi hormona antidiurética y un estado hipervolémico no la debería aumentar, pero este paciente no tiene el líquido dentro del vaso sanguíneo, sino está dispersado en un tercer espacio, en la parte intersticial. Y por eso la hormona antidiurética también tiene factor aquí. Por eso no utilizamos la hormona antidiurética como patrón diagnóstico. Recientemente se ha querido incluir, pero no es lo correcto es medir la osmolaridad en la orina. Puede haber una cosa que es una hiponatremia euvolémica que conocemos como la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Hay otros casos como la insuficiencia suprarrenal y el hipotiroidismo. Entonces, ¿qué hago yo? Llega el paciente, sodio bajo, este sodio bajo es real, calculo la osmolaridad, la compruebo y ya veo que es hipotónica. Mido la osmolaridad en la orina, si la osmolaridad sale muy diluida, pues este paciente tiene a lo mejor un exceso de líquidos y una dieta muy, muy baja en solutos y por eso está tirando una orina completamente diluida. Posterior a eso, voy a checar el estado euvolémico del paciente. Quedamos que qué datos me pueden dar un dato de hipovolemia. ¿Alguien que me ayude? Soy un golpe. Déjenme pongo audífonos porque soy un golpe por fuera. Me parece que le voy a volver a preguntar a alguien. Participantes. Carlos, ¿qué datos clínicos de hipovolemia conoces? Carlos. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿de qué año eres, Carlos? Soy de cuarto año. Muy bien, Carlos. ¿Qué datos clínicos de hipovolemia conoces? Pues principalmente alteración en signos vitales como taquicardia y que empiece a bajar la presión arterial. Muy bien. ¿Algún otro? ¿De la boca? La boca, las mucosas orales. Muy bien, Carlos, mucosas, la presión, taquicardia, hay un signo de aliento húmedo. Muy bien, Carlos. Ahora tú mismo, Carlos. Datos de hiponatremia hipervolémica. ¿De qué? Datos clínicos de hipervolemia. Hipervolemia. Pues edema. Muy bien. Edema. Ascitis, ¿sí sabes qué es ascitis? Que es cuando hay líquido en el abdomen, crépitos, hipertensión, todos esos datos también tienen que ver, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Sí. A la auscultación, crépitos, edema pulmonar puede haber. Ok, muy bien, muchas gracias por comentarlo. Ahora, ya vemos esto nosotros. Perdón, no escuché. Ay, ¿sí se oye o no se oye? Lo escuché trabado, pero creo que sí. No, que muchas gracias por el apoyo y la participación. No, usted, doctor. Muy bien. Ahora, entonces, quedamos en eso. Y ahora, aquí va lo que les comento. Una hiponatremia hipervolémica, en realidad, el sodio del paciente está dentro de lo normal. Nada más que ese sodio, en lugar de estar diluido en sus 5 litros de sangre o sus 3.6 litros de plasma, está diluido en una cantidad mucho mayor de plasma. No sé si me expliqué ya. Y aquí viene el truco en realidad del manejo del paciente. La hiponatremia euvolémica también es una cantidad de sodio normal y en realidad hay un poquito más de líquido,
pero no es tan evidente como en la hipervolémica. Y en la hiponatremia hipovolémica sí hay un sodio disminuido y hay una cantidad de líquido disminuida. Y de ahí viene el tratamiento que vamos a ver, ¿sí? Continuando con el caso. Esta es la osmolaridad del paciente. Entonces tiene una hiponatremia hipotónica o hiposmolar, que ya confirmamos, y es hipovolémica por los datos que ya hemos repetido y que Carlos nos comentó. ¿Ok? Según yo, ahí era la pregunta de qué tratamiento le daríamos al paciente. ¿Quién se anima a decir el tratamiento? ¿Juan? ¿Juan, quieres participar o no? ¿Juan? No. ¿Leilani? ¿O Leilani? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Creo que no. Miren Monroy. ¡Ay! Ya escucho. ¿Quién quiere? No, pues hay que quitarle el diurético, primero que nada. Muy bien, Emilio. La primera parte sería retirar el diurético, ¿no? Y ya después, como es una paciente que sí está en estado pues hipotensa, pues sería proporcionarle ciertos líquidos, pero pues habríamos que quitar el diurético. Muy bien, Emilio. Muchas gracias. El Kahoot, que este era el lado del tratamiento. Y al final, pues esto es el tratamiento. La hiponatremia no se trata con sal, por favor, no sean como esos médicos que ven ese examen así y que dicen, no, pues usted échele más sal a la comida. Eso no es cierto, eso es falso, ¿sí? Bien puso, ya me vi. No, Emilio, por favor, no hagas eso. Entonces, el abordaje correcto y identificar el tipo de hiponatremia es lo que me va a ayudar al paciente. Un tratamiento también que sea mucho o sobretratado o un tratamiento de un paciente que sea infratratado puede ocasionar muchos problemas. Entonces ya quedamos que la hiponatremia hipovolémica, pues vamos a reponer los líquidos y quitar probablemente el agente causal. El diurético va a hacer que yo deplete volumen y yo me voy a dar cuenta que el paciente toma el diurético porque le puedo pedir un sodio en la orina. Si el sodio en la orina está aumentado, quiere decir o que el riñón está lastimado o que hay algún fármaco ahí involucrado. Si el sodio en la orina está normal, quiere decir que su riñón está haciendo el trabajo adecuado porque está tratando también de mantener solutos para mejorar la presión arterial. Las otras, hay a veces que hacer hasta restricción de líquidos y uso de diuréticos. Se fijan cómo en esta hiponatremia tuvimos que quitar el diurético, pero en esta hiponatremia hipervolémica la realidad es que el tratamiento es con el diurético. Entonces, hay que aprender y valorar bien la clínica del paciente antes de decidir el tratamiento. ¿Ok? Y esto es como que un algoritmo ya muy final sobre todo ese tipo de cosas. Les digo aquí, el sodio urinario me puede ayudar a dividir el tipo de paciente. Si las pérdidas son fuera del riñón, mi sodio urinario va a estar bajo. Y si las pérdidas son por culpa del riñón, mi sodio urinario va a estar alto. ¿Ok? En el caso también tanto de hipervolémicas o de enfermedad renal. Ok, ¿dudas, preguntas? ¿Sí entendieron? ¿Todos? ¿Nada? Muy bien. Tengo una duda pequeña, doctor. Sí, Emilio. ¿Puede regresar al casito, por favor? Sí. Súper. Ahí la causa de la creatinina elevada es porque hay un efecto ahí adicional en el riñón, una condición preexistente, o es porque le estamos dando tanto que no se está diluyendo el tóxico. Muy buena pregunta, Emilio. Yo en este paciente, que nada más estamos viendo una fotografía, a lo mejor sería difícil decirlo. Si tuviéramos una creatinina basal, ahí sí te podríamos decir, ¿sabes qué? Este cuadro es agudo. ¿Y qué puede estar pasando? La infección o sepsis hace que disminuya el flujo sanguíneo del riñón y tiene otras toxinas inflamatorias. La tiacida hace que disminuya el volumen intravascular y eso va a disminuir el flujo del riñón. Y acuérdate que el telmisartán también ocasiona que se disminuya la presión de la arteriola eferente y disminuye la presión dentro del glomérulo y va a pegarle el riñón. Entonces, entre el estado de choque por infección y entre el uso del diurético y el ARA2, esto puede estarle ocasionando la lesión renal aguda al paciente. Gracias. No se vayan porque les tenemos un Kahoot violento al final. Este es el caso. Por favor, cópienlo o tomen el screenshot o hagan algo.
¿Ya todos lo tienen? Es una mujer de 72 años que a diferencia de la otra trae diarrea, 10 a 12 evacuaciones completamente líquidas. Ella tiene historia de hipertensión y está tratada y dislipidemia y toma espironolactona, metoprolol y pravastatina. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona, el metoprolol es un beta-bloqueador y la pravastatina es una estatina para disminuir el colesterol. Llega con una frecuencia cardíaca de 88, una presión de 105/70. En realidad trae una mucosa mal hidratada, no hay edema y hay un llenado capilar de 4 segundos. ¿Hasta ahí todos ya lo tienen? Y estos son sus exámenes de inicio que se le tomaron. En esta paciente sí tenemos una creatinina previa que estaba en 1.2, que es normal, y la creatinina actual está en 2.3. Tenemos un nitrógeno de la urea de 57, lo normal es 20, y tenemos un sodio en 113. Lo normal de sodio que vamos que es de 135 a 145. ¿Ya lo copiaron también esto? ¿Sí? ¿Sí lo tienen todos? Aunque se pongan manito así. Ok. Gracias, Andrea. Vamos a Kahoot. Ustedes van a curarle la hiponatremia a esta paciente. Me regreso. Andrea sigue ganando. Felicidades, Andrea. Muy bien, no sé quién sacó el 230, te felicito, persona que lo haya sacado. ¿Los demás sí se acuerdan de la fórmula? O a lo mejor es que ya me está regañando Mariana y me dijo, es que nadie se va a acordar de la fórmula. ¿Sí se acuerdan de la fórmula o no? Bueno, A mí se me olvidó. sí, los datos. A ver, ¿quieren los mandamos escritos aquí en el chat? Ok. ¿Hay más cálculos, doctor, para escribirlos? No recuerdo, Fanny, ¿hay más cálculos? No. No, según yo no, este era el único que íbamos a calcular. Les dije que le tomaran datos. No, se pasa. Se pasan de veras. Y subió alguien que tiene una lengüilla, muy bien. Ya nada más nos quedan 4 preguntas. Hay que ponerle el nombre completo a esta hiponatremia. Uy, ya. Muy bien, la mayoría puso hipovolémica. No sé quién puso hipervolémica, pero esa es una respuesta muy incorrecta. Hipovolémica podía haber ahí dudas, pero porque no estaba taquicárdica la paciente y no estaba, por así decirlo, hipertensa. Digo hipotensa, pero recuerden que era una paciente que estaba con betabloqueadores y a veces eso puede engañar un poquito. Entonces estaba ahí como que con truco esta pregunta. Muy bien. Andrea sigue ganando. Mariana. El doctor Maya está en tercer lugar. Qué perdedor. Ese soy yo solo, perdón. Muy bien, ¿qué otros estudios le pedirían a esta paciente? Esta sí se la tienen que saber. Muy bien, la mayoría puso, bueno, no, la mitad lo tuvo bien y la otra mitad en todo otro tipo de estudios. Acuérdense que casi no pedimos ADH o vasopresina, es difícil medirla, es costoso. Aldosterona tampoco es algo que pidamos a menos que estén hipertensos. Alguien puso una carita ahí no feliz, lo siento. Sodio y osmolaridad en orina, porque la osmolaridad en orina es un subrogado de ¿qué? Acordémonos.
¿Nadie? ¿De la ADH o de la arginina vasopresina? ¿Ok? Esta paciente, esta pobre mujer con diarrea se va a morir con hiponatremia. Doctor Maya está ganando nuevamente. ¿Qué tratamiento le darían a esta mujer? Tacos con sal. Hubo gente que le daba una solución hipertónica y otra solución isotónica. Ok, bien, me da gusto que sean dos respuestas que estén en discusión. Si pudiera ser una solución hipertónica, la realidad es que cuando son hiponatremias euvolémicas, sí tratamos que sea una solución hipertónica, pero cuando son soluciones, son hiponatremias hipovolémicas, el reponer el sodio a cantidad normal o isotónica es lo adecuado, porque si no se nos puede pasar la mano. Alguien que me explique cuál es la diferencia entre una hipotónica, isotónica e hipertónica de los semis chiquillos, y si no, ahorita lo explico yo. ¿No? ¿Nadie? Se refieren a la osmolaridad del plasma. O sea, son soluciones que son con una osmolaridad similar a la del plasma, que quedamos que es de 285 a 295. Una hipertónica tiene una osmolaridad mucho mayor a eso, y una hipotónica tiene una osmolaridad mucho menor a eso, además de coloides. ¿Ok? Ya les prometo que nada más los voy a castigar con 2 preguntas más. Andrea, te felicito, Andrea. Y al doctor Maya, un genio en segundo lugar. Pregunta tipo step. Quería poner flechitas, pero no pudimos poner flechitas. Pero los que quieren hacer los steps así son. Es flechita arriba, flechita arriba, flechita abajo, flechita abajo, flechita abajo, flechita arriba, flechita abajo, flechita arriba. Ok, nada más una persona. ¿Quién fue el que la contestó bien? Venga, esa persona anímese. ¿Sí estaba medio pasada de lanza la pregunta? Sí, ¿verdad? Ok, fue Fanny la que la contestó bien. Mi pasante Sergio Villegas. Checo, ¿tú la contestaste bien? Creo que fui yo. ¿Cómo que creo? Carlo. Bueno, sí fui yo. Muy bien, Carlo. Explícanos por qué crees que están así. Pues por lo que ya habíamos comentado, la vasopresina estaría aumentada. Es por lo que está el paciente en hipovolemia y la aldosterona va a estar aumentada porque pues está como mecanismo compensador, algo así razoné. Ok, porque es ese mecanismo compensador, razonaste muy bien. Entonces, sí, el paciente trae una osmolaridad disminuida y eso va a hacer que se aumente tu hormona antidiurética. Y el otro mecanismo compensador al final de la aldosterona viene ¿de qué parte? De la suprarrenal. Muy bien, pero ¿por qué empezó toda esa cadena hasta llegar a esos hechos de ahí? A ver, no escuché, doctor, perdón. ¿Por qué empezó toda esa cadena hasta llegar a esa parte, Carlos? Es el eje ese que te enseñan desde básicos, que ese eje lo vas a enseñar el resto de tu carrera. Pregunta por el eje, perdón, es que estaba trabado. El angiotensinógeno. Sí, es el eje. Renina, angiotensina, aldosterona. Ese. Muy bien. El principal estímulo de la renina es que haya hipotensión o también una depresión de volumen y que en este paciente pudiera estar también por ese lado aumentada por el estado. Y la aldosterona, perdón, esa es la aldosterona y la ADH por lo que ya comentamos. Esas se los juro que sí vienen de que flechitas.
Y la última es una pregunta de rescate. ¿En qué año se fundó la Fórmula 1? Ya que Checo Pérez va... ¿1950? No fuera el sodio porque no se la sacan bien, pero los felicito, ahora sí la mayoría se la sacó bien en 1950. Vamos a ver quién ganó. Mariana, tercer lugar. Mariana les dio tantito al final. Doctor Maya, no puede ser que haya quedado en segundo. Había dos Andreas. ¿Qué Andrea fue? Isis, te felicito, Isis. Y el 5, no sé quién es el de la lengüilla. Preguntas difíciles, 13. ¡Wow! Okay. Doctor, a mí me quedó una duda. Sí. ¿Quién eres? Andrea. ¿Tú viste la Andrea que ganó? Sí, pero... Muy bien, te felicito. Gracias. ¿Dónde te quedó? En el segundo caso, si la señora tiene osmolaridad baja, no sería como si tuviera mucha, o sea, no sé, de que la ADH a qué responde para liberarse o no. Ah, mira, vamos a regresar. Chin, 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 chin. Estoy compartiendo, ¿no, verdad? No, todavía no, doctor. No, espera, sí está mal la pregunta, tienes toda la razón, discúlpame. ¿Ya estoy compartiendo o no? No, aún no. No, perdón. No. Es que le pico compartir, pero en el drive. Aquí está, compartir pantalla. Aquí está. Ok. Sí, si mi osmolaridad está baja, la respuesta normal es que yo no voy a tener hormona antidiurética para tirar un poquito más de agua libre. ¿Sí? Okay. Entonces, la paciente que sí está con una depresión de volumen, sí pudiera tener esta ADH baja. En los estados hipervolémicos, ahí es donde sí está elevada, pero está elevada porque el cuerpo no está sensando bien eso. Entonces, sí, esa la tengo mal. Qué buena observación, Andrea, te felicito. Perdón. O sea, si fuera un paciente cirrótico o un paciente con falla cardíaca, este sí traería su ADH elevada, a pesar de que tiene la osmolaridad baja. ¿Sí? Ok, gracias. Perdón. ¿Alguien más? Cambiar eso. ¿No? Muchas gracias por la invitación. Espero se hayan divertido. Muchas gracias a los que se conectaron. Eres Andrea, la externa de Medicina Inter. Sí te la rifaste mucho, Andrea, te felicito. Gracias, doctor. Muy bien. Pues los veo luego si quieren verlo de ácido base y esas cosas. Sí. Muchas gracias a usted, doctor. Sí, doctor, muchas Le gracias. cedo nada más la palabra a Isis para, es que tenemos un pequeño reconocimiento por la plática. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Sí, Andrea. doctor, le queremos agradecer por su tiempo y por presentarlo. Le tenemos un diploma preparado. En un segundito lo presento. Aquí está. Este es el diploma por
parte de la ACP. Muchas Te lo vamos a hacer gracias. llegar por correo también. No sé que Emilio es presidente. Muchas gracias, Emilio. Sí, Emilio es presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿A usted? Gracias.